Hola, bienvenidos a Mundo del Arte. Hoy quiero que nos detengamos frente a una pintura que, aunque parece humilde y sencilla, se ha convertido en una de las imágenes más cargadas de emoción, espiritualidad y misterio de toda la historia del arte. Una pintura que ha conmovido a campesinos, a burgueses, a intelectuales y hasta a artistas surrealistas, porque en su silencio esconde ecos universales. Me refiero a El Ángelus, realizada entre 1857 y 1859 por Jean-François Millet, uno de los grandes representantes del realismo francés. A primera vista, la escena parece simple. Un hombre y una mujer, campesinos, interrumpen su jornada de trabajo en el campo para rezar. Él sostiene el sombrero con las manos apretadas contra el pecho. Ella inclina la cabeza y entrelaza sus manos en señal de oración. A sus pies, una cesta con patatas recuerda la dureza del trabajo que estaban realizando. A la izquierda, un bieldo clavado en la tierra marca el terreno que están cultivando. Detrás, una carretilla con sacos de patatas muestra la cosecha. El sol se oculta en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados, mientras a lo lejos, apenas visible, se perfila el campanario de una iglesia que llama al rezo. El título, El Ángelus, hace referencia a la oración católica, que se recita al amanecer, al mediodía y al anochecer, en recuerdo de la Anunciación. Era costumbre que las campanas de la iglesia marcaran ese momento, y los campesinos, sin importar en qué parte del campo se encontraran, detenían sus labores para un instante de oración. Millet, que había nacido en una familia campesina profundamente religiosa en Normandía, conocía bien esta tradición. No necesitó imaginar nada. Simplemente pintó lo que había vivido en su infancia. Pero lo que parece un gesto religioso sencillo se ha convertido en una de las imágenes más interpretadas de la historia. Porque detrás de esa oración hay mucho más. Una visión del mundo, una reflexión sobre la vida rural, la fe, la muerte, la esperanza y hasta la represión social. Lo primero que llama la atención en el cuadro es el silencio. No hay acción, no hay movimiento, solo quietud. Es como si el tiempo se hubiera detenido para permitir ese instante de recogimiento. Los campesinos no hablan, no miran al espectador, ni siquiera se miran entre ellos. Están absortos en su plegaria, y ese silencio se expande hacia nosotros. Nos invita a detenernos también, a participar de esa calma. Millet fue uno de los pioneros del realismo, un movimiento artístico que nació en oposición a la pintura académica y romántica de su época. Mientras otros pintores llenaban sus lienzos de héroes mitológicos, batallas gloriosas o paisajes idealizados, Millet decidió mirar hacia lo más humilde, los campesinos, el trabajo agrícola, la dureza del campo. En sus cuadros no hay ornamento ni retórica. Hay tierra, sudor, hambre, fatiga y también dignidad. El Ángelus no es una escena idealizada. Es un homenaje a la gente común que, a pesar de la pobreza, encontraba sentido en la fe y en la rutina compartida. Curiosamente, los primeros bocetos de esta obra no estaban pensados como una escena religiosa. En las versiones iniciales, la mujer aparecía de pie junto a un pequeño ataúd infantil, como si rezara ante la tumba de un hijo. Más tarde, Millet cambió el ataúd por una cesta de patatas y desplazó el sentido hacia la oración del Ángelus. Pero esta transformación nunca se olvidó. Décadas más tarde, cuando Salvador Dalí estudió obsesivamente esta pintura, aseguró que ese origen fúnebre seguía latiendo en la obra. Para él, el Ángelus era en realidad una escena de duelo, disfrazada de plegaria campesina. Dalí llegó tan lejos en su interpretación que en 1932 escribió un ensayo titulado El mito trágico de El Ángelus de Millet. En él afirmaba que la mujer representaba una figura materna devoradora y que el hombre encarnaba la sumisión, lo que él veía como un símbolo del erotismo reprimido. Dalí insistió tanto
en que la obra ocultaba un ataúd infantil que, años después, en 1963, el Museo del Louvre realizó una radiografía del cuadro original y descubrió que, efectivamente, bajo las capas de pintura, existía un dibujo preliminar con un pequeño ataúd entre las dos figuras. Lo que comenzó como una hipótesis surrealista terminó confirmado por la ciencia. Este detalle cambió para siempre la manera de leer la obra, porque aunque hoy la vemos como una oración campesina, esa sombra de duelo sigue latiendo detrás. Es como si el Ángelus fuera dos cuadros en uno. En la superficie, la fe cotidiana. En el trasfondo, la tragedia de la pérdida. Y quizás por eso la pintura nos conmueve tanto, porque aunque no sepamos la historia, sentimos que hay algo solemne, pesado, incluso doloroso en ese gesto de oración. La composición del cuadro refuerza esta sensación. La línea del horizonte divide la escena en dos. Abajo, la tierra trabajada, dura, oscura. Arriba, el cielo abierto, luminoso, que se extiende infinito. Los campesinos se encuentran justo en medio, como puente entre la tierra y lo divino. Sus cuerpos robustos, marcados por el trabajo, están anclados al suelo, pero su gesto se eleva hacia el cielo. Millet nos muestra que el ser humano es precisamente eso, un ser terrenal que busca constantemente lo espiritual. Otro aspecto clave es la luz. El sol ya se oculta, y la última claridad del día envuelve a los campesinos en un resplandor dorado. No es una luz teatral ni milagrosa, es una luz natural, pero cargada de simbolismo. Ese atardecer nos habla del paso del tiempo, del fin de una jornada, de la fugacidad de la vida. Todo esto con una paleta austera, hecha de ocres, marrones, grises y dorados. Colores humildes para una escena humilde, pero capaces de transmitir profundidad emocional. En el siglo XIX, la obra fue recibida con enorme éxito. Reproducciones de El Ángelus comenzaron a circular por toda Europa y se colgaron en miles de casas como símbolo de piedad y moral campesina. Para la sociedad burguesa de la época, el cuadro representaba la pureza del mundo rural, un recordatorio de valores sencillos frente al avance de la industrialización. De hecho, Napoleón III intentó comprar la obra, aunque finalmente terminó en manos de coleccionistas privados y más tarde en el Museo de Orsay, donde se conserva hoy. Sin embargo, no todos vieron en el Ángelus un símbolo de paz. Para algunos críticos, la pintura era también un recordatorio de la dureza de la vida campesina, de la resignación ante el sufrimiento, del peso de la religión como consuelo frente a la miseria. Lo que para unos era serenidad, para otros era opresión. Y en esa ambigüedad está gran parte de la riqueza del cuadro. Hoy, más de 150 años después, el Ángelus sigue fascinando porque condensa en una sola imagen lo esencial de la existencia. El trabajo, la fe, el tiempo, la muerte, la esperanza. Es un cuadro silencioso, pero que habla con fuerza a cualquiera que lo contemple. Nos recuerda que lo trascendente no siempre está en lo extraordinario, sino en los gestos pequeños. Que el verdadero misterio de la vida se encuentra en lo cotidiano, en una pareja de campesinos que se detiene un instante para rezar mientras el sol se pone. Quizá esa sea la lección más poderosa del Ángelus. Que incluso en los momentos más humildes, incluso en la rutina más dura, hay espacio para la espiritualidad, para la reflexión, para la conexión con lo eterno. Millet, hijo de campesinos, lo sabía mejor que nadie. Su pincel no buscaba la gloria, buscaba la verdad. Y esa verdad sigue viva en cada mirada que se detiene frente a este cuadro. Así que la próxima vez que contemples el Ángelus, no lo veas solo como una oración en el campo. Míralo como un espejo de la condición humana, pequeños ante la inmensidad, cansados tras el trabajo, pero aún capaces de detenernos, juntar las manos y elevar una plegaria. En ese gesto humilde está contenida toda la grandeza de lo humano.
Si esta obra te conmovió tanto como a mí, suscríbete a Mundo del Arte para descubrir las historias ocultas detrás de las grandes pinturas. Dale like si alguna vez una escena sencilla te pareció más profunda que un gran espectáculo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué ves tú en el Ángelus? ¿Una plegaria campesina? ¿Un duelo escondido o un símbolo eterno de esperanza?